días a todos. Consejero delegado de Ibercaja Banco. Nosotros vamos a hablar de cómo se desenvuelve la banca en este nuevo escenario de tipos de interés, ¿no? Después de haber tenido ya podemos hablar de lustros de tipos de interés muy bajos, que cambiaron de alguna manera el paradigma del comportamiento de la economía y, por supuesto, de la actividad bancaria. Para hablar de eso, en primer lugar, me gustaría que hicieras una pequeña introducción de qué previsiones tenéis del comportamiento de la economía para lo que queda de este año y para el año que viene. Está habiendo revisiones continuas de la expectativa de crecimiento de España. En paralelo está habiendo también una reducción de la inflación en España, no tanto fuera, y a fin de cuentas quien va a marcar el ritmo de la subida o bajada de tipos de interés no va a ser precisamente la inflación en España de manera exclusiva. Hay economías con muchísimo más peso en la Unión Monetaria que tendrán más que decir. ¿Y cuál va a ser también la demanda de crédito que esperáis en esos 18 próximos meses? Muy bien, pues 30 segundos para felicitar a Grupo 5 Días, Grupo Prisa, por este 45 aniversario, por invitarme a participar en estas jornadas. Gracias. Y encantado de que seas tú, José Antonio, quien me haga la entrevista. Pues la verdad que la economía española está respondiendo de una manera bastante bien, de una manera encomiable, de momento, a pesar de la concatenación de crisis que estamos sufriendo. Por un lado, nos encontramos que incluso en estos primeros meses del año hemos tenido datos positivos que han llevado a todas las casas de análisis nacionales e internacionales a elevar las previsiones de crecimiento para la economía española, para el PIB español, para este ejercicio, a la banda alta de la horquilla 1,5–2%. Por otro lado, eso sí, tenemos en el debe a la inflación, que está un poco más alta de lo que se podía pensar, tanto a nivel de Europa como a nivel de España, y aunque pensamos que el inicio de la desaceleración de precios ya ha comenzado, entendemos que va a ser muy gradual y que hay una cierta inflación estructural que va a costar doblegar, ¿no? Con esta combinación que nos encontramos de una economía española europea creciendo razonablemente bien, con una inflación persistentemente elevada, pues ¿qué podemos esperar del Banco Central Europeo? Pues que suba un poquito más los tipos de interés de lo que inicialmente hubiéramos previsto. Así el consenso de mercado, y coincidimos con él, es que los eleve 2 veces más, 1/4 de punto, hasta llegar a una facilidad marginal de depósito del 3,75. De esta manera, el Euribor 12 meses, que es la referencia que todo el mundo más clave para deudores y ahorradores, pues que está ahora en el 3,90, entendemos que se va a ir moviendo hacia el rango 3–3,5, pero que ahí va a estar durante 18–24 meses, o sea, va a estar ahí bastante estable. Con todo esto, pues por un lado estoy diciendo pues, que recesión no va a haber, hay que abandonar esa idea, hay que haber crecimiento económico en los próximos 2 años, pero moderado. Nosotros somos más de la parte baja de la horquilla, en torno a 1,5, inflaciones todavía por encima de lo que el BCE le gustaría, y con tipos del 3 al 3,5%. Evidentemente, en estas condiciones de macro y de tipos, ciertamente son mejores condiciones para el desarrollo del negocio minorista que el que hemos tenido en los años anteriores, ¿no? En los que teníamos que, por una parte, que convivir y gestionar, ¿no?, una mochila, una montaña de activos improductivos que nos venía del legacy de la anterior crisis. Esto nos obligaba a realizar continuos saneamientos y encima con 6 años de tipos de interés negativos, que era totalmente anómalo, la generación de margen de interés de la intermediación bancaria era muy complicada, por lo que la rentabilidad del negocio minorista se movía en unos deprimentes 2–3% y no nada más. Con ese escenario que ya ha cambiado, ¿qué podemos esperar del negocio bancario, de las cuentas de resultados de la banca en general y en particular de Ibercaja, que, como hablaba Javier, tiene un tamaño diferente de los grandes gigantes bancarios? Pues en general, y en el caso particular de Ibercaja, nosotros aspiramos ya a este año a tener un ROTE recurrente del entorno del 9%. De esta manera podríamos aspirar a estar muy cerquita de cubrir nuestro coste de capital para un perfil de riesgo medio-bajo como es el nuestro. ¿Y cómo hemos llegado aquí del 2,3 al 9%? Pues por 2 tipos de factores. En primer lugar, porque en los últimos 6–7 años hemos hecho los deberes. Trabajando 3 palancas de gestión. Primero, hemos reducido la mochila de activos improductivos y esto ha hecho que redujéramos el nivel de provisiones. Luego, hemos impulsado la diversificación de fuentes de ingresos a través de la gestión de activos y de actividad de banca seguros y luego reduciendo la base de costes y optimizando la red de distribución, oficinas y empleados, tratando de preservar el negocio.
Todo esto ha llevado del 2, 3 al 7,5 del año pasado, en nuestro caso, y del 7,5 el siguiente salto hacia el 9 y pico nos lo proporcionan los tipos de interés, el viento de cola, los tipos de interés. ¿Por qué? Porque con los tipos de interés más altos, evidentemente, nos van a elevar los ingresos financieros. ¿Cómo vienen? Por la repreciación de las carteras de crédito que están a tipo variable. Las fijas no. La mayoría de las hipotecas de los últimos años han sido a tipo fijo. Estas no reprecian, pero sí todo el resto de cartera. Entonces, con esto nos eleva evidentemente los ingresos financieros. Pero al mismo tiempo, esto cuesta un tiempo, es gradual. En una cartera hipotecaria como la de Ibercaja tarda 18 a 24 meses completar todo el ciclo de repreciación. Y esto compensará, por una parte, la subida de los gastos financieros, por una parte, la repreciación de las emisiones en mercados es inmediata, la de los costes de financiación minorista va más poco a poco, como luego imagino hablaremos, y luego hay que compensar también los gastos generales, como consecuencia de la inflación, salarios y gastos generales, y también va a haber un cierto nivel de mayor impagos, porque la erosión que va a provocar la inflación de los tipos de interés en la situación financiera de deudores, tanto de empresas como de hipotecas, como personas que tengan hipotecas, pues se va a sentir y va a haber un cierto nivel de impagos, pero no esperamos ningún tipo de avalancha, será gestionable, pero esto serán más provisiones. En su conjunto, creemos que al menos Ibercaja sí que va a poder conseguir un ROTE del 9%, que se aproximará al coste de capital. No es una rentabilidad espectacular, pero bastante mejor que la del 2-3% que teníamos en el ciclo anterior. Una pregunta que es obligada, hablando también de vuestros costes, la remuneración del pasivo. ¿Cuándo consideras que se normalizará, digamos, la vuelta a una remuneración, digamos, tradicional de los depósitos en España? Que es verdad que no puede ser inmediata, porque la revisión de los tipos no es inmediata, tarda unos cuantos trimestres. Así es, José Antonio. Sinceramente creo que se va a dar pronto, se va a dar a lo largo de este segundo semestre. ¿Por qué no se ha dado hasta ahora? Ya has mencionado la primera razón. La primera razón es que estos son costes para la cuenta de resultados de los bancos. Para pagar esos depósitos de forma generalizada tienen que mejorar nuestros ingresos. La mejora de nuestros ingresos viene por la apreciación de la cartera a tipo variable. Y esta cuesta un tiempo. En el caso de una carta hipotecaria como la nuestra, de 18 a 24 meses para completar la apreciación. Esto es la primera explicación, la has dado tú. La segunda, la liquidez, lo ha comentado también Alejandra. O sea, hemos tenido una posición de liquidez muy holgada, la situación de la banca española. Y por darte un ratio que se utiliza de referencia, el ratio de crédito de depósito está en el 90%. Es decir, con nuestros depósitos cubrimos nuestra cartera de créditos y un poco más. Entonces, en lugar de que en la anterior crisis estábamos en el 130%, justo en el contrario. Esta es la segunda razón. La tercera, y esta no nos gusta, es que estamos viendo que se está reduciendo la demanda de crédito solvente tanto por parte de familias como por parte de empresas. En el ámbito de las hipotecas vemos un descenso de producción este año como consecuencia de la subida de tipo de interés que está expulsando a una parte de la población para poder adquirir una vivienda a través de la financiación hipotecaria, pues es de un 20 o un 30% menos de transacciones de hipotecas que el año anterior, y en el caso de las empresas vemos una atonía en la demanda de crédito para inversión desde el pasado verano y que continúa. Esto no nos gusta, preferíamos que se creciera el crédito, pero claro, nos quita presión también de la liquidez. Y cuarto, y es importante también, es que una cosa es que no hayamos retribuido todavía de forma generalizada los depósitos, pero lo que sí hemos hecho ha sido retribuir al ahorro del conjunto de la población. Los productos. Exacto. Y lo hemos hecho mediante fórmulas de ahorro e inversión con productos de fuera de balance, fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de vida, ahorro. Y con toda esta gama diversa de productos hemos ofrecido a satisfacción de nuestro ahorrador conservador, que sois la mayoría, pues una variedad de productos que ofrecían rentabilidades atractivas del 2,5 al 3%, con mínimo riesgo, con liquidez en diferentes horizontes temporales de inversión, de 1 año a 5 años, y con una fiscalidad óptima, mejor que la de los propios depósitos. Estas son las razones, no obstante, me ratifico en que creo que a lo largo del segundo semestre se va a producir el pago más generalizado de los depósitos, creo que ya sí que va a ir llegando, pero todo apunta a que será no apresuradamente y de una forma bastante ordenada. Oye, en los primeros meses de este año hemos vuelto a tropezar con algunos episodios de crisis financiera, en Estados Unidos en concreto, también en Europa con el caso de Credit, y ha vuelto otra vez el fantasma de las crisis financieras en el mundo. En el caso de Estados Unidos ha sido además la banca regional, por decirlo de alguna manera. Es verdad que no es el mismo modelo de negocio del que hay en Europa y menos del que hay en España, pero ha vuelto también de alguna manera un poco la preocupación. ¿Qué lecciones debemos aprender de lo que ha ocurrido en esos meses para no repetir ese tipo de episodios?
Evidentemente, como ha dicho José Antonio, los modelos de negocio de la banca regional americana, que ha tenido dificultades recientemente, y la banca minorista europea y española, tanto en los ámbitos de buena gobernanza, de supervisión y regulación eficaz y del propio modelo de negocio, no tiene nada que ver. Dicho lo cual, pasamos a las lecciones, ¿no? ¿Qué podemos extraer? Lecciones aprendidas. Pues vamos a ver que son un recordatorio de reglas básicas del negocio de banca minorista. En primer lugar, para mí, la trascendencia y la utilidad de la diversificación. Diversificación aplicada en sentido amplio, aplicada a la base de depositantes, aplicada a los sectores económicos que financias, aplicada a las fuentes de ingresos, aplicada a los proveedores críticos, aplicada a los sectores o activos en los que inviertes. Diversificación. Los riesgos de la concentración ya los vivimos en España en la crisis inmobiliaria bancaria 2008-2012. Ya lo hemos vuelto a ver con la estampida de los depositantes grandes en aquellos bancos que parecían atisbar dificultades regionales americanos. Diversificación. La segunda, la gestión profesional y continua, lo relevante que es hacer una gestión profesional y continua de los riesgos financieros del balance bancario. Sin duda, en banca minorista, la clave es gestionar bien el riesgo de crédito. Ese es el oficio de un banquero. Pero hay que hacer algo más. Hay que gestionar todos los riesgos financieros del balance de manera profesional y continua, como acabo de decir. Y me refiero principalmente al riesgo de liquidez y del tipo de interés. Y ya hemos visto que estar soportando las inversiones en el activo del balance de largo plazo con fuentes de financiación a corto plazo no parece muy razonable, salvo que las puedas cubrir con derivados de manera que mitigues el riesgo de tipo de interés, cosa que allí no se hizo. Tercero, en los riesgos que tienen para la estabilidad financiera cambios abruptos de política monetaria y económica. Y digo cambios abruptos, como los que ha pasado en Estados Unidos y en Europa con la vertiginosa y vertical subida de los tipos de interés. Es que han subido casi 5 puntos en Estados Unidos en un año y 4 en Europa. Entonces, con esto claro que consigues los efectos que deseabas, reducir la inflación, pero al mismo tiempo tiene algunas contraindicaciones por haberlo hecho tan rápido. Y han venido en forma de inestabilidad de mercados, caída de valor de algunos activos, principalmente renta fija, y deterioro de estos en los balances que los tenían de algunas entidades que tenían estos activos, ¿no? Esta sería la tercera. La cuarta, la conveniencia de tener una regulación y una supervisión bancaria eficaz, exigente y estricta. Hemos visto los efectos negativos de lo contrario, de la desregulación aplicada a la banca regional americana. Mal. Sin embargo, en Europa se ha avanzado justo en todo lo contrario y se ha avanzado en tener una supervisión y una regulación más que eficaz y rigurosa. En este caso, ¿qué ha hecho gracias a esto? Pues han conseguido ayudarnos a mejorar la gobernanza de los bancos, de las entidades supervisadas y también a reforzar la solidez de los balances. Por tanto, hay que agradecer la labor que se ha hecho en Banco Central Europeo y en Banco de España para conseguir que mediante esta supervisión y regulación bancaria eficaz y exigente podamos haber mejorado gobernanza y solidez, ¿no?, por parte de los bancos. Evidentemente, con mucha dedicación de recursos, mucha exigencia para nosotros. Me cuesta trabajo no decir que en la vida el punto medio está la virtud y que tampoco conviene exagerar, pero en este punto mejor pasarse que no llegar, también es verdad. Y quinto, la velocidad de reacción de las autoridades. Hemos visto y hemos aprendido que si ves que hay una dificultad en algún banco, hay que actuar rápidamente para protegerlo a él y sobre todo para evitar la propagación de dudas e incertidumbres al resto del sistema, para preservar la estabilidad del sistema. Y puede hacerse con actuaciones o con declaraciones, que son un eficaz cortafuegos. El gobernador ha hecho alguna referencia, en términos generales, al tamaño de las empresas como, digamos, como una de las dificultades para las mejoras de la productividad en la economía. En el caso de banca, Ibercaja Banco, que es una entidad de tamaño mediano, por decirlo de alguna manera, pero claro, comparado con los grandes gigantes, podríamos hablar incluso de que es de tamaño pequeño, no local, desde luego, no local. Pero con ese crecimiento tan fuerte de las grandes entidades, que además cada vez que hay una crisis bancaria ganan muchísimo más tamaño porque están en mejores condiciones, digamos, de absorber a aquellas entidades que tienen dificultades. Y con la irrupción de la tecnología en el negocio, que ha puesto a las grandes plataformas, a las grandes Big Tech, en disposición de hacer actividad bancaria, ¿qué espacio os queda a vosotros? ¿Y qué futuro? Pues todo. Mira, evidentemente
en banca minorista el tamaño tiene cierta importancia. Y lo tiene pues porque hacen falta inversiones cuantiosas en tecnología, lo has dicho, para hacer la transformación digital, para adaptarte en cada momento a los cambios de hábitos de los clientes, de regulación, del mercado y para ser competitivo. Lo primero. Y luego para dedicar los ingentes recursos a cumplimiento normativo y a la supervisión estricta del BCE. Por tanto, sí que hace falta un cierto tamaño. Pero puedo decirte que Ibercaja tiene la dimensión mínima suficiente y ese tamaño necesario para poder luego competir de tú a tú con los grandes operadores bancarios, sean tradicionales o sean Big Tech. Porque alcanzamos esa dimensión mínima y la alcanza cualquier entidad supervisada por BCE, que ya tiene una mínima dimensión, ¿no? Y balance. Bueno, entonces, una vez que alcanzas la dimensión mínima, ya no existe relación directa entre tamaño y rentabilidad. No existe. Y lo demuestran las propias estadísticas del Banco Central Europeo, que tiene pues, bancos grandes poco rentables y tiene bancos medianos más rentables que esos grandes. Por tanto, no lo hay. ¿Y por qué? Porque en banca minorista lo importante para la rentabilidad no es el tamaño, no es la dimensión, sino que son pues, el modelo de gobernanza, es el perfil de riesgo, la gestión rigurosa de riesgo-crédito, la visión estratégica, la capacidad de ejecución, el propio modelo de negocio y la satisfacción de los clientes. Y aquí tengo que decirte que Ibercaja da la talla en todo. Y por tanto, competimos de tú a tú con cualquiera. Y voy a extenderme en algunos ámbitos de esto que creo interesantes. En primer lugar, en banca minorista es muy importante, como hacemos los operadores bancarios tradicionales, dar una propuesta de servicio global, financiero a los clientes, particulares empresas, global, que cubra todas sus necesidades o una gran parte de ello. Y ahí nos diferenciamos los operadores digitales, que se restringen a un producto o servicio concreto. Entonces, la tendencia a la comoditización les lleva a que tienen mucha presión en precios y en márgenes, y es una tendencia endemoniada centrarte solo en un producto o servicio para una empresa grande o para una empresa pequeña. Esta es la primera. Luego, que creo que aparte de dar una propuesta de servicio global, útil y personalizada, hay que ser ágiles y flexibles como organización. Porque lo único inmutable es el cambio. Continuamente tenemos que adaptarnos a regulación, cambio de hábitos de consumidores, nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Para eso hay que ser ágil y flexible. Creo que entidades medianas son más ágiles y flexibles que entidades más todónticas. Tercero, el valor añadido del asesoramiento, que es importante en banca minorista, que aprecie el cliente, que le estás haciendo un asesoramiento experto y que le acompañas en los momentos vitales con una adecuada propuesta. Esto no es una cuestión de dimensión, esto es una cuestión de modelo de negocio, de modelo de asesoramiento, de tener conocimiento profundo del cliente, herramientas de inteligencia de negocio, sistemática comercial, cualificación de tu gente, etc. Y luego viene la tecnología. La tecnología es un motor para la transformación y clave para mejorar la productividad y la eficiencia de las empresas y también de los bancos. Bueno, en estos momentos tenemos tres disrupciones tecnológicas, tres innovaciones: la nube, el Big Data y la inteligencia artificial. ¿Cómo abordar todo esto y hacerlo bien y aplicarlo al negocio bancario con los cuantiosos recursos que eso necesitará? Pues en nuestra opinión, lo que hay que hacer en este caso son alianzas. Alianzas estratégicas con los socios y partners adecuados. Y bajo nuestra experiencia funciona muy bien. Y así, en el ámbito, por ejemplo, tecnológico, en el año 2016 nosotros firmamos un acuerdo con Microsoft, que pretendía acompañarnos en la transformación digital del banco. Y lo hemos renovado el año pasado porque tenemos con todas estas disrupciones tecnológicas mucho camino, todavía muchas cosas que hacer. Aplicar sus soluciones tecnológicas de vanguardia al caso de negocio bancario. Bueno, pues esto lo hemos hecho con Microsoft y hemos conseguido evolucionar las experiencias de uso de los clientes en los canales de relación digital, mejorar la ciberseguridad, mejorar la eficiencia de productos y servicios, la sistemática comercial y incorporar una cultura de transformación. Otras alianzas las hemos visto, por ejemplo, con Caser. Hemos hecho una alianza con Caser, que viene de largo, que ahora es con Caser Helvetia, con un acuerdo de distribución de seguros de riesgo no vida. También hemos hecho con FinTech, para diferentes FinTech que las vemos no como competidores, sino como colaboradores. También lo hemos tenido con CK Bank. En el fondo, lo que estoy diciendo es que las alianzas estratégicas sí que son una herramienta muy importante para preservar la competitividad de una entidad mediana y funcionan. Habéis lanzado, además, muy recientemente una filial, que es Pensumo, sí, que trata también, de alguna manera, de capturar nuevo ahorro y fomentar el ahorro a largo plazo. ¿Cómo se está funcionando y qué previsiones tenéis con ello? Pues, José Antonio, Pensumo es una iniciativa que condensa varias de las macrotendencias globales que hay hoy. Por un lado, la alta propensión al consumo de la sociedad. Otro,
el proceso de digitalización en el que estamos todos inmersos. Y tercero, la imperiosa necesidad de ahorrar a medio plazo, a largo plazo, para la jubilación que tenemos toda la sociedad española. Todo esto lo engloba Pensumo. ¿Cómo qué hemos hecho? Lo hemos metido en el Sandbox. El Sandbox es un ecosistema que se ha creado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para testar aquellas soluciones innovadoras para ver si pueden ser útiles para la sociedad y qué cambios regulatorios pudieran necesitar. Bueno, pues todo eso lo hemos hecho, ha sido satisfactorio y a ver si podemos llevarlo adelante. ¿Qué conseguiríamos? Estaríamos democratizando el acceso a fórmulas de ahorro a largo plazo a toda la población española, hacerlo de una manera sencilla, digital y sin barreras de entrada, porque afecta a clientes del banco y no del banco, y lo estaríamos haciendo de manera que estaríamos asociando, o sea, se irían constituyendo un plan de pensiones los ciudadanos asociado a su consumo cotidiano, a su cesta de la compra diaria, y de esta manera podría complementar la pensión pública en un futuro. Aspiramos a ser, si esto se desarrolla como esperamos, el cuarto pilar del sistema público de pensión español. Aunque no desveles nada, me imagino que esta política de alianzas en términos comerciales no acaba aquí, es decir, que la actividad económica y la actividad financiera es dinámica y necesariamente tendréis que abrir ese abanico todavía más. Totalmente, José Antonio. Es un libro abierto. Es un libro abierto, el mapa de las alianzas estratégicas de Ibercaja. Iremos añadiendo páginas conforme surjan oportunidades de innovación en las que necesitemos un acompañante, un socio especializado. Puede ser un grande o puede ser un startup, pero la idea es hacer una Ibercaja que sea mejor y más útil para sus clientes y para la sociedad. Hemos cumplido el tiempo exactamente ahora, pero Javier nos amenaza, no nos pega, solo nos amenaza. No, para nada. Vamos a hablar un poco de la sostenibilidad, que es un Perfecto. poco un valor en alza en toda la actividad en general, pero fundamentalmente en la financiera. ¿Qué estáis haciendo en esa materia? Con eso terminamos. Pues, José Antonio, la sostenibilidad es que forma parte de la esencia, del ADN de Ibercaja. Una lectura de nuestros estatutos constituyentes de la Caja de Ahorros de entonces, que data de 1876, lo que dicen es que se fundaba la Caja de Ahorros para promover la inclusión financiera de las capas sociales más desfavorecidas, para fomentar la vertebración territorial y para facilitar el progreso social. Esto a finales del siglo XIX. Las palabras siguen totalmente vigentes hoy en el siglo XXI. ¿Y ahora qué hacemos en Ibercaja? Pues en Ibercaja nos ocupamos de tratar de llevar a nuestro modelo de negocio y de gestión pues los tres criterios ASG. En la vertiente medioambiental, como todo el sector, buscando que poco a poco, a través de los créditos que concedemos a los sectores productivos, a aquellos que requieren transformarse, ¿no?, en esa transformación energética necesaria, y facilitándolo también a través del ahorro que administramos de clientes y buscar que de esa manera se vayan aplicando las políticas de preservación del medio ambiente que son tan necesarias para la sostenibilidad del planeta. En la vertiente social, nosotros somos un banco que devolvemos a la sociedad casi el 100% de lo que ganamos, porque el dividendo va para unas fundaciones accionistas que lo que hacen es devolver a la sociedad en forma de ayudas sociales a colectivos favorecidos, promoción de la cultura, el emprendimiento, etc. Esto nos diferencia de mucha de la banca española. Y luego en el ámbito corporativo siempre hemos sentido orgullo de tener un buen gobierno corporativo, sin escándalos de ningún tipo, no hemos hecho comercialización inadecuada de productos o servicios complejos y no hemos necesitado ni un solo euro de ayudas públicas en ningún momento, ni directas ni indirectas. Muchísimas gracias, señor Iglesias. No te vayas, Vega, no te vayas, que nos van a dar 30 segundos, 20, para... O sea, que segundo semestre es cuando se empieza a retribuir el ahorro en España. Segundo semestre. Esto nos hemos quedado. Los que estamos viendo hoy, segundo semestre. ¿Cómo? Quiero decir, esto lo empiezan las grandes, esto lo empezáis vosotros. ¿Cómo veis ese proceso? Insisto en 10 segundos que tienes. Sí, va a ser todo de una manera muy ordenada y muy simultáneamente, porque evidentemente tú no puedes tener una oferta, digamos, si cualquiera de los que son, digamos, parte importante del mercado lanza una oferta de cualquier tipo en depósitos más generalizada, inmediatamente todos vamos a acompañarle adaptada a nuestra estrategia comercial de ahorro. Cada uno lo hará según lo que, digamos, en cada momento persiga con su estrategia global de ahorro de clientes, de gestión de ahorro de clientes. Pero será todo como muy al unísono, pero no porque simplemente es porque realmente es la lógica de un mercado competitivo. O sea, estáis esperando a quién es el primero. Vamos a preguntarle. Gracias a los dos, gracias de verdad. Gracias a ti. Gracias, Víctor.